palindrómico o palíndromo. Que se lee igual al derecho y al revés, como el clásico Anita lava la tiza, que se lee igual al derecho y al revés, eso es lo mismo. Entonces, las secuencias se leen igual al derecho y al revés, están repetidas, y estos espaciadores que hay entre ellas, entre secuencia y secuencia, no son iguales, son distintos unos de otros, lo que permite que si yo quiero entrar en alguna sección, puedo hacerlo dependiendo del espaciador. ¿Ok? Entonces, eso se descubrió más o menos como en los 90, pero fue hasta el 2020 y la perfección, el perfeccionamiento de la técnica para lograr cortar ahora sí en los espaciadores precisos en donde se quería cortar de las CRISPR. Se empezó a desarrollar y en 2020 lograron, las personas que desarrollaron el sistema CRISPR-Cas9 lograron el premio Nobel, porque ahora sí lograron una edición génica precisa para lograr encontrar la secuencia justo donde ellos querían colocar los genes, poder editarlos, es decir, si estaban mal elaborados, poder reemplazarlos por una secuencia nueva o poder editar algunas adiciones que tuvieran. Entonces, la terapia de edición génica CRISPR-Cas9 permite ahora sí de forma muy exacta poder localizar la parte que queremos editar y ahora sí hacerlo en la ubicación que es precisa. Primero se hizo en bacterias, luego se hizo en macacos y finalmente en 2018 se hizo una edición génica en un par de gemelas que, ¿se acuerdan de la mutación esa que me protegía contra el HIV? Se hizo en ellas una edición génica para que ellas fueran inmunes al HIV, con una intervención de mejora. La terapia CRISPR-Cas9 permite ahora sí, por medio de la Cas es una nucleasa, una enzima que corta justamente en el lugar donde quieres cortar, y a partir de una plantilla normal de DNA, entonces cortar la parte, hacer como una reparación, ¿ok? Cortar lo que está mal, donar una sección que es correcta, y entonces tenemos una nueva molécula del DNA que ya no tiene los errores que contenía la molécula original. Esto tiene un montón de aplicaciones, no solamente de mejora, sino también de tratamiento. Con esta terapia, por ejemplo, se ha logrado que algunas personas que tuvieran, por ejemplo, mutaciones en los genes supresores tumorales, como BRCA, que no los presentan, puedan nuevamente repararse esos genes y puedan presentar nuevamente estas mutaciones, puedan presentar nuevamente estos genes reparadores. Pasa también, por ejemplo, con los pacientes con hemofilia que han sido sometidos a terapias CRISPR-Cas, en donde al cromosoma X, en donde el gen de la hemofilia A estaba invertido, se quita toda esa parte del gen que está mal elaborada y se pone nuevamente ahora sí la parte correcta, de tal manera que el paciente con hemofilia ya no depende de estarse inyectando el medicamento, sino que ya su sistema lo empiece a producir. ¿Okay? Y básicamente, lo bueno y malo de la técnica es que comparado con la primera técnica es más económica y permite a cualquier persona que tenga conocimientos en genética experimental poder crear edición genética de acuerdo con lo que él o ella necesite. Razón por la que cada vez hay más legislación al respecto,
mejorativas, que son aquellas que pretendan mejorar características genéticas, como tener más fuerza, más estatura, más resistencia, lo que se hizo con estas gemelas que fueran comunes al HIV, etcétera. Que lo mismo se puede hacer en un solo individuo o se puede hacer manejando líneas genéticas. Entonces, aquí es donde varios países están en contra de las intervenciones que son a nivel de línea germinal, porque de salir algo mal no solamente tendría consecuencias en el individuo, sino en toda su generación. Y cada vez hay más leyes regulatorias al respecto de no hacerlo a nivel germinal. En el caso de la terapia génica somática, pues la primera que se hizo fue nada más enzimas de restricción, corto y pego donde caiga, y eso les decía, duró algunos años, estuvieron bien algunos años, pero luego se produjeron las muertes debido a esto de que los genes no estaban exactamente en el lugar en donde eran. En el caso de la línea germinal, sí existen algunas técnicas que actualmente se utilizan, como por ejemplo aquellas personas que utilizan alguna donación de óvulos porque por alguna razón los suyos no son viables, pero sí se pueden hacer, si la persona es candidata, se puede hacer transferencia del citoplasma del óvulo de la persona a el óvulo donado, de tal manera que tienes el núcleo de una célula de una persona con el citoplasma de otra, lo cual puede resultar en que esa persona al final sí tenga DNA de su mamá, que sería el DNA de la mitocondria. Pero otra vez me desencadena un montón de problemas legales, porque ahí sí de quién es hijo desde el punto de vista genético, pues tendría, aparte de dos mamás, un papá. Entonces, desde el punto de vista genético, no todos los países tienen legislación al respecto, el nuestro no tiene, pero sí desencadena un montón de problemas legales. Y me preguntaban, por ejemplo, si la terapia somática podría hacerse a nivel de un adulto mayor, si esto sería posible, porque el gen o la edición sería en un solo órgano o en un solo lugar. Y si puede realizarse, les pongo como ejemplo las T-CAR cells, que son uno de los avances relativamente más recientes, tienen unos 8 o 9 años para acá, en combatir cáncer sanguíneo. ¿Qué es lo que se hace con las T-CAR cells? Es un tipo de manipulación de los linfocitos de las personas. ¿Han oído hablar de anticuerpos monoclonales? Sí. Sí, anticuerpos dirigidos exclusivamente contra algunos de los antígenos que solo expresa el anticuerpo. Los T-CAR cells tienen más o menos el mismo principio, pero aquí, en vez de hacerlo en un ratón para que produzca los anticuerpos, lo hago en un cultivo de linfocitos de la misma persona que padece el cáncer, para que se los vuelvan a infundir. Son modificados genéticamente, son programados para atacar un solo antígeno, y entonces se vuelve a infundir al paciente como una transfusión, y entonces ya tiene linfocitos que atacan directamente al cáncer que tiene. Este sería uno de los ejemplos de terapias somáticas que actualmente tienen mucho auge. Obviamente, para que esto ocurra es que el paciente ya pasó por una serie de tratamientos en donde queremos, es mi última línea pues, de tratamiento, pero que hasta la fecha ha tenido muy buenos resultados. Muy bien. Y ahora sí entramos en genética mendeliana. ¿Por qué genética de Mendel si hay genética que no es de Mendel? Por el nombre parece que sí, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Los experimentos que hizo Mendel pueden explicar gran parte, la mayoría de la transmisión de enfermedades, porque claro que la genética estudia cómo se transmiten las características, o en este caso las enfermedades. Pero sí hay algunas enfermedades que se van a salir del molde de lo que Mendel estudió. Entonces, por ejemplo, la diabetes, ¿no? Entonces tenemos herencia multifactorial que no depende de un solo alelo, así como Mendel lo hizo en sus experimentos con guisantes. Entonces, la primera parte del programa, ahora sí ya de enfermedades, va a ser sobre genética que cumple con las leyes de Mendel. Así como en la consulta normal, ustedes van a tener que hacer su historia clínica y su anamnesis completa. En genética, el genetista médico, hay dos caminos para llegar
tratamiento de las personas que padezcan este tipo de enfermedades. Y la otra es dedicarse al laboratorio, a hacer todas las pruebas que hicimos y la genética experimental, en cuyo caso el camino sería hacer maestría y doctorado en genética. Entonces, para el clínico, para el genetista clínico, el árbol genealógico es como la historia clínica del genetista. ¿Ok? ¿Y para qué me sirve el árbol genealógico? ¿O quién va al genetista? Generalmente van personas que tienen familiares cercanos o que tienen hijos o que tienen alguien muy muy cercano que en quien se descubrió alguna enfermedad y que quieren saber qué posibilidades hay de que ellos o sus familiares también tengan la enfermedad. Ese siempre es el motivo de consulta. Puede ser que la misma persona que se descubrió la enfermedad genética acuda al genetista para que se haga el asesoramiento. Entonces, para eso el genetista en la primera consulta debe hacer un árbol genealógico. Para esto vamos a necesitar introducir algunos términos y la primera es la del consultante. El consultante va a ser la persona que va a solicitar el asesoramiento, la que va a acudir. Luego va a estar el probando o caso índice. El probando o caso índice va a ser la persona a la que se le hizo el diagnóstico de la enfermedad y con la que el consultante tuvo que ir a consulta. También se le puede llamar propósitus si es varón o propósita si es mujer. Entonces, en este caso, por ejemplo, el consultante se pone únicamente con una flechita. ¿Fue un varón o una mujer? Un varón que fue a consultar porque a su hermano, están en la misma generación, a su hermano le detectaron alguna enfermedad. Entonces, a partir de ahí se hace el árbol genealógico hacia atrás y si tienen ya descendencia, también hacia la descendencia. Puede ser que el propósito y el consultante sean la misma persona. Normas para la elaboración de árboles genealógicos. Mujeres son los círculos, los varones son los cuadrados. Y si no se queda, alguien ahí por ahí de mis abuelos, bisabuelos padeció, no sé quién era, el rombo. ¿Ok? Cuando una persona padece la enfermedad, se va a colorear ya sea el cuadrado, el círculo o el rombo en negro. Y cuando no la padece va a permanecer en blanco. ¿Perdón? Si son portadores, es nada más medio. ¿Ok? Ahorita vamos a ver el ejemplo. Los matrimonios se indican como una línea horizontal entre los símbolos de varón y mujer y el hombre se sitúa preferentemente a la derecha y los hijos de ese matrimonio se van a localizar en orden de nacimiento de izquierda a derecha y numerados con números arábigos normales, mientras que las generaciones que van a estar en vertical van a estar numeradas con números romanos. El probando se va a presentar con una flecha y la letra P y el consultante solamente con una flecha y se tiene que anotar la fecha de elaboración del árbol genealógico y quién recaba la información. Porque en este tipo de situaciones puede suceder que el árbol estuvo bien recabado si él sabía todos sus antecedentes familiares, pero también puede sufrir modificaciones. Si al momento de estar investigando la enfermedad puede ser que alguien fue adoptado, puede ser que alguien no era hijo, etcétera, etcétera, y entonces se va modificando el árbol genealógico y obviamente el impacto en la probabilidad de que más adelante alguna generación tenga una enfermedad pues sí va a importar. Entonces, en este ejemplo la hemofilia, teníamos en primera generación dos varones, no tienen ningún lazo, son dos familias separadas, ¿no? Sin afectación. En la segunda generación, bueno, aquí ¿por qué fueron a consultar? Ya con las normas. Dos hermanas afectadas, lo cual no es nada común en hemofilia, ¿no? Porque es una enfermedad de X, entonces quiere decir que normalmente el varón la padece y la mujer es portadora. Entonces, ¿qué pasó aquí?
Ok, pero además de eso, si nos vamos hacia atrás, ¿por qué esta persona tuvo hemofilia si al parecer no había hemofilia en su familia? Porque una mujer portadora de la otra familia se casó. Entonces, ¿quiénes son ellos? Se casaron entre primos. Entonces, vamos a ver más adelante, pero y generalmente la doble línea sí tiene que ver con endogamias. ¿Okay? Entonces, sí tiene que ver la endogamia con este tipo de enfermedades que normalmente no darían, pero ocurrió que dio. ¿Okay? Y por eso aquí en esta familia las mujeres son o portadoras o enfermas. Okay. Los pacientes que tienen enfermedades genéticas generalmente no tienen solamente la afectación de un solo sistema. Entonces es importante hacer o recabar toda la información a nivel cardiovascular, a nivel gastrointestinal, genitourinario, musculoesquelético, de todos los niveles. Obviamente, si ya tienes un diagnóstico, pues va a estar enfocado en las partes que puede afectar ese diagnóstico que tienes. Si tienes, por ejemplo, el síntoma, o bueno, más bien el diagnóstico de hemofilia, entonces voy a investigar bien sobre sangrados a cualquier nivel y personas que tengan de repente sangrados, aunque no tengan la enfermedad de repetición. Y así con cada enfermedad que tengas, vas a ir preguntando. En el caso del síndrome de Marfan, es una enfermedad que me va a afectar mucho, o que me va a dar signos y síntomas en varios sistemas del cuerpo, voy preguntando por sistemas para ver la posibilidad de que alguien más que todavía no está diagnosticado pudiera ser portador de la enfermedad y hacer las pruebas correspondientes para poder comprobarlo. Entonces, ¿para qué me sirve el árbol genealógico? Primero, me revela la forma de herencia de la enfermedad. ¿Qué esperaría yo de una enfermedad que tiene una herencia dominante en las generaciones? ¿Perdona? Entonces, yo esperaría que si una enfermedad es dominante, en todas las generaciones haya personas que la padecen, ¿no? Lo cual no tiene que suceder necesariamente así en las recesivas. En las recesivas va a haber generaciones que no tenían nada y luego de repente vuelve a aparecer una persona con esa enfermedad recesiva, a menos de que haya un dato. ¿Okay? Me va a ayudar a predecir el riesgo genético. Una pregunta, caso real, que alguna vez alguien me preguntó, oye, mi prima se va a casar, se quiere casar con alguien que tiene hemofilia. Quiere saber si va a batallar con sus hijos. ¿Respuesta? Y es su decisión, pero ¿va a batallar con sus hijos? ¿Sí? No. ¿Con quién va a batallar? Con el esposo y con los nietos. ¿Okay? ¿Por qué? Porque la mujer es sana, hasta donde sabemos. ¿Okay? Entonces, mientras ella no sea portadora, los X que vaya a tener, XY, van a ser sanos. Las mujeres van a ser portadoras, por lo tanto, los hijos de esas mujeres portadoras van a ser probablemente portadoras. Bueno, más bien van a padecer hemofilia. Pero para ese tipo de situaciones me sirven para saber qué probabilidad hay de que mis hijos o que si mi sobrino tuvo esto también herede a mi familia. Esas son las principales causas para hacer una consultoría por asesoría genética. Y obviamente decidir sobre natalidad. Si ya sé que tengo tal enfermedad, entonces saber cuáles son las consecuencias de que yo tuviera descendencia y decidir informadamente si decido tenerlo o no. Vamos a empezar con la herencia autosómico dominante y es las enfermedades que tienen una herencia dominante, sus alelos se van a expresar aunque haya una copia. Las enfermedades dominantes, o más bien los alelos dominantes, los vamos a escribir con mayúsculas. Entonces, en las enfermedades de herencia autosómica dominante, las mayúsculas van
de enfermedad. Ejemplo, los protooncogenes. Generalmente están allí, pero están muy silenciados, están muy metilados. Y la exposición a ciertas sustancias del ambiente, principalmente, bueno, de las más estudiadas, tabaquismo, produce desmetilación de los protooncogenes. Lo que quiere decir, salen a la luz. Lo que estaba muy escondido sale a la luz y ahora sí se expresa. ¿Ok? Entonces puede ser que haya características dominantes, pero de penetración incompleta, lo que quiere decir tengo que hacer algo más para que se manifieste la condición. En las enfermedades de herencia autosómica, tanto hombres como mujeres pueden padecer la enfermedad. Casi siempre, aunque ya vimos que bajo ciertas circunstancias no es así, las enfermedades de herencia sexual solamente afectan a la línea de hombres, la mayoría están transmitidas por mujeres, entonces solamente afecta a hombres, a menos de que pase algo como lo que vimos en el árbol genealógico. Entonces, aquí en las enfermedades autosómicas se puede transmitir igual a hijos e hijas. Ahí no importa el sexo, importa más bien el alelo que se herede, si es dominante o recesivo. En enfermedades dominantes se espera que todos los afectados van a tener a uno de los padres afectados y que la afectación en 3 generaciones consecutivas me da el diagnóstico de una enfermedad autosómica dominante. Si tengo enfermos por 3 generaciones consecutivas, eso ya es por definición una enfermedad de herencia autosómica dominante. En las familias afectadas, la proporción entre niños sanos y afectados casi siempre es de 1 a 1. ¿Ok? Porque, ¿qué es lo que pasa? Casi siempre mis enfermos de autosómico dominante son heterocigotos. No siempre, pero casi siempre. ¿Por qué? Porque los homocigotos en algunas enfermedades como acondroplasia tienden a no nacer, ¿sí? A morir en útero. Entonces, por eso. Si tengo una persona sana que no tiene el alelo dominante afectado y tengo una persona heterocigoto, entonces la probabilidad de que salgan los hijos afectados va a ser 50-50. Entonces es 1 a 1, casi siempre. La estimación de riesgo, cuadro de Turner. Obviamente para esto necesitamos saber si las personas son homocigotos y heterocigotas para la enfermedad, pero tendríamos aquí el primer ejemplo. En caso de que un heterocigoto afectado con su gen enfermo dominante se juntara con una persona que es sana, cuyos alelos serían recesivos para ese gen dominante, entonces las probabilidades son lo que hicimos aquí, serían 50 a 50. Si una persona resultara ser homocigoto dominante, o sea, está enfermo, todos sus hijos serían heterocigotos, pero por tener ya la mayúscula, tienen el gen afectado y si es dominante, el 100% de sus hijos va a padecer la enfermedad. Y en el caso de que hubiera 2 enfermos heterocigotos que se casan y tienen hijos, entonces ahí sí habría chance de que uno de sus hijos no padeciera la enfermedad, que fuera sano completamente, pero el otro 75% estaría enfermo. Y de esos 3 hijos enfermos, uno de ellos sería homocigoto, es decir, que los hijos de este hijo, el 100% de ellos van a tener la enfermedad. ¿Ok? Por ejemplo, ¿qué enfermedad así impresionada de que los dos alelos eran dominantes? Hay que yo saber de que, si tú tienes